diagnosticaron PCR positiva hace como un mes y medio y lo primero que sentí en esos momentos fue pues miedo porque era positiva, rabia y además muchísima incertidumbre. Te la diagnostican, te dicen que te van a llamar cada 2 o 3 días y que si tienes ciertos síntomas, pues que te tomes ibuprofeno y gelocatil. Y no tienes más información. ¿Cuántas veces puede pasar esto? Un paciente viene con una serie de ideas, de expectativas, de temores y no los descubrimos. El coaching ofrece varias herramientas que podrían ayudar a detectar todos esos temores, todas esas emociones que arrastra el paciente y que trae a la consulta y que quizás en ningún momento te va a decir, pero gracias a una herramienta que se denomina explorar la realidad, podemos identificar exactamente qué problema tiene, cómo lo vive y sobre todo qué intentos está haciendo para conseguir solucionarlo. Si no sabemos eso, tarde o temprano verán esos pequeños boicots a la consulta, donde por más que intentamos explicarle las cosas, el paciente se encuentra disociado. Entonces, si utilizamos estas herramientas del coaching, conseguiremos que todo desde el inicio sea mucho más sencillo para conseguir una buena entrevista donde el paciente al final se vaya totalmente satisfecho de esta consulta. Unos síntomas posteriores a la cuarentena, que esos síntomas me llevaron a una niebla cognitiva que se llama, que es que la mente, tienes unos dolores de cabeza muy grandes, no puedes pensar, no puedes no puedes concentrarte. Y se lo comuniqué al médico y cuál fue un poco pues mi sorpresa cuando me dijo que me tenía que enviar Lexatin, que no lo veía yo demasiado apropiado, sobre todo además porque yo tenía muchísimo más miedo todavía porque había investigado y había un estudio muy importante en el cual esto puede desencadenar un ictus. Le comenté que qué era lo que más podíamos hacer, que si había otro tipo de relajante, porque eso era un ansiolítico, que a mí me dejaba completamente en la cama, que me dejaba sin poder hacer nada porque tengo una tensión muy baja, y me dijo que no se podía hacer nada, que tenía que esperar como 3 meses para ir a la unidad COVID. Eso ya no solamente tenía miedo, incertidumbre, más rabia todavía, porque ya pensaba que había pasado el COVID y sin embargo tenía unas secuelas posteriores más graves y que no me dejaban seguir con mi vida normal, sino que además no me daban ningún resultado ni ninguna expectativa. Y para mí una de las cosas que más me preocupó es que me dijo además que si quería hacerme otra serie de pruebas u otra serie de cosas, que me fuera a la privada si tenía privada. Eso me creó una gran inseguridad. Y además le pregunté que si podía darme otro tipo de relajante muscular y me comentó que no, que eso era lo que había. Eso era lo que había. Y si no, pues 3 meses a esperar a ver cómo iba a ir evolucionando mi vida para poder ir a la unidad de COVID. ¿Qué ocurre cuando el paciente insiste una y otra vez en que realmente no quiere la prescripción que le hemos hecho? Insiste una y otra vez que tiene realmente una serie de temores que nosotros vemos irracionales y que por más explicaciones que le damos, realmente topamos con un enorme muro. Ahí tenemos que utilizar algo que es fundamental en el coaching, que es la gestión de las creencias limitantes. Si no desbloqueamos esas creencias limitantes, el paciente quizás se vaya de la consulta. Pero te pregunto una cosa, ¿qué hará cuando esté en casa solo? ¿Crees que realmente te hará caso? Cuando él esté solo y esté con todo ese cúmulo de creencias y no estés tú para insistir en esas prescripciones, ¿él lo hará cuando esté en la soledad de su domicilio? La respuesta es sencilla, la respuesta es que no. Entonces es necesario que nosotros identifiquemos la creencia limitante y sobre todo aprendamos a gestionarla para que cuando él esté solo tenga esa motivación, esa convicción férrea de que el camino que le has dado es el mejor de los posibles. Pues la entrevista y el cierre de la consulta fue más alucinante todavía para mí, porque me comentó que ya llevaba 20 minutos conmigo y que eran 5 lo que tenía previsto, todos los facultativos, y que ya llevaba 20. Entonces
me mandó unos análisis para cerrar la entrevista. Cuando colgué, mi sentimiento era, voy a cambiar de médico, no volveré más a estar con este médico, no confiaba en ese médico y mi sentimiento era no solamente ya de miedo, rabia, ira, sino además me añadió impotencia, porque tenía una impotencia de que no sabía cómo iba a evolucionar ni qué era lo que podía llegar a hacer. Entonces me sentí no reconfortada, ni motivada, ni viendo que podía salir del COVID y no tenía más secuelas, sino al contrario, que podía ser algo de incertidumbre total y que no sabía dónde podía llegar. Bueno, puedes haber hecho buenas preguntas, conocer la realidad del paciente, incluso haber gestionado sus creencias limitantes, pero ¿con eso basta? Pues realmente no es suficiente. Él tiene que sentir que has empatizado con él, él tiene que sentir esa cercanía que da, que todas sus emociones y expectativas están depositadas con una persona que realmente le quiere ayudar, que tiene la convicción, tiene realmente esa cercanía que da solamente una herramienta que tiene el coaching, que es el rapport. Si no hay rapport, si no hay esa cercanía con el paciente, aunque hayamos gestionado bien las creencias, aunque hayamos dado buenas explicaciones, aunque realmente él sepa qué es lo que le pasa y por qué le pasa y nosotros se lo digamos, realmente él no se irá con ese aspecto emocional que es el que hace falta para que realmente confíe en nosotros y sobre todo cuando se vaya a su casa esté pensando en que está en las mejores manos y nos vea como un referente de salud. Si no hay esa cercanía, realmente es muy posible que él nos vea como que hemos utilizado algo muy mecanizado y falta ese contacto humano que realmente es lo que genera ese efecto emocional que hace que siempre nos vea como un referente de salud.